Gálatas capítulo 3 es uno de los pasajes más profundos y decisivos de toda la Escritura. Aquí Pablo defiende la verdad del Evangelio tal como Dios la reveló desde el principio, mostrando que la salvación siempre ha sido por fe, y nunca por obras de la ley. Este capítulo es una corrección amorosa pero firme, dirigida a los creyentes de Galacia, que habían comenzado en el Espíritu, pero estaban siendo desviados por la enseñanza de falsos maestros. Pablo inicia su enseñanza diciendo: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?». Sus palabras no son de desprecio, sino de dolor espiritual. Los Gálatas habían visto y oído el Evangelio de Cristo crucificado, y aún así estaban siendo arrastrados hacia un mensaje diferente, que no provenía de Dios. Pablo pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír de la fe? Aquí él recuerda el fundamento del Evangelio. El Espíritu Santo no vino por méritos humanos, sino por la fe en Jesucristo. Luego pregunta: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora acabaréis por la carne? Esta misma enseñanza aparece en Romanos capítulo 8, donde Pablo dice que los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, son los verdaderos hijos de Dios. La vida cristiana no se sostiene por esfuerzo propio, sino por el poder del Espíritu Santo. Pablo continúa mostrando que los milagros y el obrar del Espíritu entre ellos no sucedieron por guardar la ley, sino por creer la verdad del Evangelio. Dios obra donde hay fe, porque como dice en Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. A continuación, Pablo lleva a los Gálatas a las Escrituras del Antiguo Testamento. Les recuerda a Abraham, porque en Génesis está escrito: Abraham creyó a Dios, y le fue imputado a justicia. Esto muestra que desde el inicio, la justicia delante de Dios viene por la fe y no por la ley. La ley, que vino siglos después, no anuló la promesa que Dios había hecho. Pablo enseña que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe, no los que guardan rituales o costumbres humanas. La Escritura, viendo de antemano que Dios había de justificar a los gentiles por la fe, anunció a Abraham el Evangelio, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Por eso, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Luego Pablo explica la condición del ser humano bajo la ley. Dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque la Escritura declara en Deuteronomio: maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta verdad muestra que nadie puede justificarse por la ley, porque nadie la cumple perfectamente. En contraste, dice que el justo vivirá por la fe. Esta frase aparece también en Habacuc capítulo 2, y luego en Romanos y Hebreos. Dios mismo declaró que la vida espiritual no nace de la ley, sino de la fe en Él. Pablo revela la obra central de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Porque está escrito en Deuteronomio: maldito todo el que es colgado en un madero. En la cruz, Jesucristo tomó el lugar del pecador. Y por su sacrificio, la bendición de Abraham viene sobre los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Después Pablo explica que la promesa hecha a Abraham era a su simiente, no a muchas simientes, sino a una sola: Cristo. La ley vino 430 años después, pero no anuló la promesa. Las promesas de Dios son irrevocables, y se cumplen solo en Cristo. Luego pregunta: ¿para qué sirve la ley? Y responde: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley revela el pecado, muestra la necesidad del Salvador, y actúa como un ayo, un tutor, que conduce al hombre hacia Cristo. Pero una vez que Cristo vino, el creyente ya no está bajo ayo. Pablo continúa, diciendo que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. En Cristo no importa nación, condición social o cultura. Dice:
No hay judío ni griego. No hay siervo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Finalmente enseña que si somos de Cristo, entonces somos linaje de Abraham. Y herederos según la promesa. El verdadero Israel de Dios. No se explica por sangre o costumbre, sino por la fe en Jesucristo. La simiente prometida desde el principio. Este capítulo revela 3 verdades fundamentales del Evangelio. Primero, la salvación siempre ha sido por fe. Desde Abraham hasta Cristo. Segundo, la ley no puede justificar al hombre. Porque muestra el pecado. Pero no puede quitarlo. Y tercero, la promesa de Dios se cumple en Cristo. Y todos los que creen en Él reciben al Espíritu Santo. Y forman parte del pueblo de Dios. Así enseña la Escritura. Solo la Biblia. Solo Cristo. Solo la fe.